Hemos llegado al final de nuestra tercera semana de estudio, un tema que estudiamos durante esta semana que tenía que ver con la luz, cómo sigue brillando en medio de la oscuridad. Y bueno, hacíamos algunas referencias al hecho de que es la oscuridad moral, la oscuridad espiritual que se cierne sobre este mundo y cómo la luz sigue brillando. Y descubrimos que es la palabra de Dios la que brilla. Así que este día justamente vamos a concentrarnos en algunos temas que tienen que ver con la palabra de Dios, que estarán en armonía con lo que hemos estudiado durante esta semana. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios su dirección. Querido Padre, gracias por instruirnos a través de tu palabra y porque vemos a lo largo de la historia cómo tu palabra ha seguido siendo esa luz que necesitamos cada día. Ayúdanos a apreciarla, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, pastora, hubo varios temas que se tocaron que me llamaron la atención mucho, especialmente el tema de que Dios no está pidiendo que renunciemos a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, pero que tenemos que permitirle a Él que nos ayude a guiarlo porque está contaminado a causa del pecado. Y entonces eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con un tema que se relaciona en nuestra lección y tiene que ver con la pregunta esta: ¿cómo podemos hallar el punto de equilibrio entre usar nuestra razón, la capacidad que Dios nos ha dado para usar nuestros cerebros, manteniéndonos siempre apegados a la verdad que nos revela la Biblia? Para ponerle el ejemplo de la pregunta que quiero hacer es, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ahí está, no contiene sino que es la palabra de Dios, pero algunos, usando métodos que llaman científicos, dicen, bueno, pero vemos libros como el libro de Daniel, un libro muy atacado por cierto, que este libro no fue escrito cuando dice que fue escrito mucho tiempo después. Y se supone que hay una línea de razonamiento que guía a la conclusión de que no pudo haber sido escrito cuando Daniel afirma que lo escribió en su tiempo. Pero nosotros creemos que fue escrito en el tiempo en que Daniel lo implica, que es el tiempo del imperio babilónico y pasando al imperio medo-persa. ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre usar nuestro razonamiento sin permitir que nuestro razonamiento nos lleve a dudar de la Biblia? Bueno, creo que es una pregunta muy importante y son varios aspectos que se han tocado en este momento para responder. En primer lugar, yo quiero decir que mucho va a depender cómo yo me aproximo a la Biblia, o sea, qué pienso acerca de la Biblia. Uh-huh. Creo que ahí va a ser una gran diferencia. Si yo me aproximo a la Biblia pensando que es un libro humano o pensando que en realidad es una revelación especial de Dios para nosotros, eso va a ser una tremenda diferencia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué una persona puede aproximarse a la Biblia pensando que es un libro como cualquier otro libro histórico, de museo, de una biblioteca, o por qué una persona va a aproximarse pensando que sí es un libro que es la palabra de Dios? ¿Qué hace la diferencia? Sabe que en todo esto no podemos negar que siempre hay una idea inicial, sí, que hemos recibido de alguien o de algún lugar. Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que examinar, bueno, mis creencias religiosas, ¿de dónde vienen? ¿Fue mis padres? ¿Fue el colegio? ¿O yo he investigado por mí mismo? ¿Dónde es que yo me comencé a familiarizar con esto que dice la palabra de Dios? ¿Qué creían esas personas? Los libros que yo estoy leyendo, yo siempre hago un paréntesis aquí, a mí siempre me gusta ver, que leo un libro, me gusta ver acerca del autor, claro, qué otros libros ha escrito, cuáles son sus ideas, dependiendo del tema que esté leyendo, porque ya eso me va a dar a mí una noción. Bueno, aquí voy a andar con cuidado. Claro, estoy hablando de otro libro que no sea la Biblia. Claro. Porque eso me da a mí un contexto para saber. No podemos, y esto es bien importante, hermano Gerson, es como cuando vamos a comer a un restaurante, a un comedor. Normalmente nosotros
no estamos investigando, no entramos a la cocina. No vemos cuáles son las condiciones. No vemos realmente si el aceite es recalentado, como se le llama, sí. Si se lavaron bien las verduras, las hojas de ensalada, bueno, como de lo que se va a hacer la ensalada, la lechuga. No vemos. Hay un concepto aquí, por ejemplo, cuando se inventó esto de la comida rápida, sí. Alguien una vez dijo, bueno, quiero comida rápida, accesible y buena, o sea, que al menos al gusto, ¿verdad? Claro. Al menos al paladar, pero que sea limpio. Y por eso usted nota, y uno lo ha notado, todos los restaurantes de comida rápida siempre tienen visible el área donde preparan los alimentos, porque la idea es mostrarle a la persona, al público, al consumidor, cómo están manipulando los alimentos. Eso es, a veces uno puede pensar, porque nada les cuesta poner ahí una pared y están haciendo todo y ya solo le traen, como un restaurante. Uno no entra a la cocina, pero la idea de la comida rápida fue esa. Bueno, quiero comida limpia, que la quiero ya, precio accesible y que sea buena para el paladar. Ahora, ¿por qué mencioné todo esto? Porque es lo mismo con nuestro alimento intelectual. Nos damos cuenta de dónde viene, por ejemplo, si yo creo o no creo en Dios, si creo que esta iglesia aquí, ¿quién me lo dijo? ¿De dónde viene? O yo he sido un investigador yo solo y dije, bueno, esto aquí hay un vacío, voy a comenzar a investigar, voy a moverme. Como conversaba con alguien recientemente que dice que había leído estudios sobre salud y que en tal comunidad las personas viven más porque comen esto, y él dijo, bueno, voy a ir a ver, yo no me voy a confiar de lo que está escrito, de lo que está ahí, el estudio, la investigación, yo voy a ir a ver, y dice que emprendió viaje a algunos de esos lugares, en este caso que se habla de salud, para ver realmente, y encontró que tal vez algunos estudios son un poco sesgados, no voy a entrar en ese tema, claro. Pero el punto es, ahí vamos, ¿de dónde vienen mis conceptos? Porque de algún lugar tienen que venir. Ninguno de nosotros ha creado una verdad. Es más, ya el tiempo que la humanidad lleva, somos muy poco originales. Siempre sí. Lo que uno cree, como dice el mismo proverbista, lo que fue, será, o lo que es ya ha sido. Siempre se repite, o como dice la gente de las modas, las modas se repiten. Esta moda que ahora está en boga ya estuvo hace tanto tiempo. Ahora, ¿por qué hemos mencionado todo esto? Vamos a poner una base. En primer lugar, lo que dije fue, para que le saquemos provecho al uso de la Biblia, habrá que ver para mí qué es la Biblia. Pues si yo estoy debatiendo con alguien o argumentando o conversando, y yo le digo, pero aquí la palabra de Dios dice, pero para él la Biblia no es la palabra de Dios así autoritativa, claro. O es la palabra de Dios, pero no es autoritativa, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Y a veces he descubierto que ahí es donde está mucha diferencia entre las discusiones, y por eso nunca se llega a ningún lado, porque cada uno está desde una base diferente. Ok, si discutimos dos personas que los dos consideramos que este libro es autoritativo, entonces es diferente a que uno diga, no, pero es que ese libro, quién sabe, ¿verdad? Que si lo escribió Daniel, a saber si no fue otro y le puso el nombre de él, va a haber una diferencia, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces lo primero es cómo me aproximo a este libro. Lo segundo es, ¿de dónde vienen las ideas que yo tengo? ¿De qué me he alimentado o quién ha alimentado esas ideas? Entonces ahora venimos al punto, ¿qué hacemos con todo esto? Porque uno siempre está escuchando, y aquí es donde nosotros necesitamos algo que está fuera de este mundo que nos guíe. Gracias a Dios existe, Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Él dijo, yo les voy a enviar al Espíritu de verdad. Él prometió enviar el Espíritu Santo, que es la guía, que es el que nos va a ayudar. O Jesús lo dijo también de otra manera, el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá la verdad.
si yo hablo de mí mismo o esto que estoy hablando, porque las evidencias están ahí. De hecho, tal vez nunca le llamemos pruebas, claro, sino que le llamamos evidencia. Hay que distinguir entre una prueba. Si alguien me dice, pruébeme que Dios existe, en este momento, no, yo no te puedo probar que Dios existe, te voy a dar evidencias. Hay una diferencia entre esas dos palabras. Entonces, cuando venimos ahí, nosotros necesitamos algo que guíe nuestras mentes de toda la información que hay ahí conocida, que guíe nuestras mentes y nos vamos a aproximar a la Biblia y entonces vamos a encontrar los elementos ahí que son útiles para nuestras propias almas. Pero vuelvo a repetir, todo depende de cuál es el concepto y también si nosotros hemos probado. Yo compartí hace unos días atrás, hace varios días me llamó la atención que un profesor de un instituto en Estados Unidos tecnológico, que es muy famoso, donde van personas muy intelectuales a impartir clases y los estudiantes son personas que son también muy inteligentes, y esta profesora era atea, impartía su clase, pero un día vino en contacto con la Biblia y ahí es donde entra el Espíritu Santo y se dio la oportunidad y comenzó a leer, le llamó la atención la vida de Jesús, una vida extraordinaria, y ella cambió totalmente, claro, y da sus argumentos de una manera muy, muy lógica, pues por su grado de educación, pero al final no era solo la lógica, tenía que haber algo más, era el Espíritu de Dios que estaba guiando esos acontecimientos. Ahora no tenemos que ser nosotros investigadores de ese instituto, porque todo aquel que quiere conocer la verdad, Dios le va a revelar la verdad y lo va a encaminar, una verdad siempre creciente, que va a ir creciendo, como dice Proverbios, como la luz de la aurora. Amén. Bueno, todo lo que nos ha dicho, pastor, me hace pensar que a veces uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que no somos lo suficientemente humildes para reconocer que podríamos estar equivocados y que necesitamos seguir aprendiendo un poco más, que no tenemos la verdad última nosotros, pero que si vamos a la Biblia y guiados por el Espíritu Santo, podemos conocer, como usted ya decía, en ese progreso que puede ser diferente para cada uno. Pensando en eso, pastor, surge en mi mente quizá una pregunta para tratar de darle contexto a lo que estamos terminando de estudiar esta semana, y es, a lo largo de los siglos, muchas personas han tenido Biblias, han tenido la palabra de Dios, y no me refiero solo a la iglesia cristiana, sino incluso desde el pueblo de Israel han mal usado la palabra de Dios. Entonces, una pregunta que surge es, ¿cómo puedo estar alerta para, primero, cuidarme de no usar la Biblia para mi propio beneficio y de no llevar a otras personas, en la segunda parte, en una dirección que esté en contra de la palabra de Dios? Bueno, lastimosamente, esa pregunta que me hace ha tenido efecto. Precisamente muchos rechazan las verdades bíblicas porque se han usado mal, y porque en nombre de la religión se han cometido abusos a tal punto, por ejemplo, lo que pasó en Europa, lo vamos a ver en las siguientes semanas, los largos siglos de persecución. Entonces, mucha población, todo eso en años recientes ha tenido su efecto, a tal punto que la gente se dice, no, nosotros no somos cristianos. Entonces, ¿y por qué? Y entonces van a comenzar a decir, pero es que mira las persecuciones, mira, fuimos a tal museo, vimos lo que pasó, vimos allá. Entonces, y se usa en nombre de la palabra de Dios. Ahora, pero no era Dios. Recordemos que Satanás mismo tergiversó allá en el Edén, tergiversó las palabras de Dios. Es un experto en eso. Sí. En el Nuevo Testamento, en el inicio del ministerio de Jesús, ya del ministerio público, él tergiversó también las palabras de Dios. Cuando tentó a Jesús en el desierto, varias veces tergiversó lo que Dios había dicho. Entonces, yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado para no, y ojo, esto es fuerte, pero para no secundarlo a él, o sea, para no ser un eco de sus tergiversaciones, porque
usted decía, ¿cómo podemos hacer para no ser yo alguien que extravíe a otros de las verdades de la palabra? Y bueno, yo tengo que saber qué espíritu está en mí, porque si no es el Espíritu de Dios, podemos tomar los mismos textos de la Biblia y usarlos con fines que no son los correctos. Le pasó a los judíos en los días de Jesús, usted lo mencionaba, con el mismo concepto del Antiguo Testamento y las profecías, que como las interpretaron ellos, crucificaron a Jesús y no les interesó. ¿Por qué? Porque no tenían al final un buen deseo o un buen propósito, y eso afectó la manera como ellos aplicaban las Escrituras. Nos puede pasar. Por eso, nuevamente, yo creo que aquellos que Dios da la oportunidad de ser guías o maestros, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que decía el apóstol Santiago, hermanos, no se hagan maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, pues supuestamente el maestro sabe, conoce. Y si yo digo, sí, yo soy maestro de la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Asumiendo una gran responsabilidad, definitivamente. Y si yo digo algo que extravíe a los demás, ya no será la culpa solo sobre mí, sino también de aquellas personas. Va a recaer sobre mí de aquellas personas que tomen una decisión incorrecta por lo que yo les he dicho. Pero a la vez no esperemos que solo alguien que es un maestro, alguien que se preparó, sea el que me interprete a mí la palabra de Dios. Cualquier persona, hermano Gerson, puede aproximarse a la palabra de Dios, estudiarla con oración, pedir el Espíritu Santo de Dios y va a recibir una orientación clara para su vida. Aunque no entendamos, porque nadie entiende, yo lo vuelvo a repetir, si alguien le dice que ella entiende toda la Biblia, cuidado, huya de ahí, no es ahí, porque nadie puede decir, porque es la palabra de Dios, la mente de Dios infinita, aquí hablándonos, siempre vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Así que hemos dado pues algunas orientaciones generales que nos ayudan, porque creo que el tema central esta semana precisamente era eso, las grandes verdades de la palabra de Dios. Y al final, pastor, todo lo que nosotros podamos decir acerca de la Biblia o sobre la Biblia va a quedar un poco en el aire si no permitimos que los principios de ella impacten en nuestra vida. ¿De qué serviría? Lo voy a decir como casi dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13, ¿de qué serviría que yo me aprenda la Biblia de memoria y conozca cada versículo aquí si no tengo amor? ¿Cómo la Biblia me ayuda a vivir ese cristianismo práctico, pastor? ¿Y cómo eso va a ser un reflejo de que realmente estoy aprendiendo de ella? Bueno, aquí tengo un pensamiento que también hace poco yo lo compartí con algunas personas, y ustedes saben que de la Biblia hay diferentes versiones. Pero había un pensamiento que decía, sé tú la mejor versión de la Biblia. Amén. O sea, la mejor versión de la Biblia es una vida correcta. Esa es la mejor versión. Porque si una persona dice, yo tengo aquí, tengo esto, tengo estos estudios, tengo esto otro, que no hay nada de malo en estudiar. Claro. O yo sé, soy líder, soy aquí, soy allá, pero su vida no es basada en los principios de la palabra de Dios, de nada sirve. La gente no van a escuchar. Entonces, aquí debemos permitir que la Biblia transforme. Y sabe que el testimonio más poderoso, al final, no es tanto, bueno, que estudiamos esta palabra, aún las predicciones que se han cumplido, porque es extraordinario. Por ejemplo, solo en la vida de Jesús hay cientos de predicciones que se cumplieron con una exactitud milimétrica, que si una falla, ya Jesús no es el Salvador de este mundo, pero ni una falló. Entonces, a pesar de todo eso, puede ser una evidencia para nuestra fe. A pesar de eso, la evidencia, porque acuérdense, estableció una diferencia entre evidencia y prueba, pero la evidencia más grande de que la Biblia es la palabra de Dios son las vidas transformadas. Amén. Son las vidas cambiadas. Hay un poder allí, hay un poder en la palabra de Dios que cambia vida, que transforma hogares, corazones, personas, países enteros, comunidades, familias. La Biblia tiene eso como la mayor evidencia, y por eso el reto ahora es ser nosotros la mejor versión de la palabra de Dios. Me gusta mucho eso, pastor, así que quisiera que orara por nosotros por eso, para que el Señor nos guíe con su Espíritu para hacer esa versión que hay gente que quizás nunca va a leer un texto de la Biblia,
pero nos verá a nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por estas hermosas enseñanzas. Nuevamente nosotros creemos y confiamos que tú eres el autor de tu palabra, de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras, que nos hacen sabios para la salvación, que son inspiradas para ayudarnos a crecer en la gracia, para corregir nuestra conducta. Padre, queremos aproximarnos a este libro como que estamos escuchando tu voz. Ayúdanos para considerarlo de esta manera. También permite que estas enseñanzas puedan hacer una profunda e impactante transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.